escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman, no callamos. Bueno, contentísimas de arrancar una semana en la que iniciamos con toda la energía nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia. Este es un proyecto que estamos llevando adelante desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con el apoyo del Fondo Fiduciario de la Organización de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres, y que va a transitar un proceso durante 3 años donde estamos trabajando con muchísimas organizaciones amigas, aliadas, históricas, a lo largo y ancho del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, un proyecto federal para empoderar a las mujeres de los sectores más vulnerabilizados que sufren discriminación y violencia de género, como es el caso de las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, las mujeres trans o las mujeres de no binarias. Así que estamos muy contentas de poder arrancar este programa de hoy, contándoles que vamos a tener 4 programas de radio en los cuales vamos a hablar de estos temas y sobre todo para tratar de profundizar y conocer más sobre la situación de las mujeres con discapacidad, víctimas de violencia, y sobre todo para poder avanzar también en las soluciones, los vínculos, las articulaciones. En esta semana iniciamos una capacitación sobre temas de violencia de género, en el conocimiento de la interseccionalidad entre los temas que tienen que ver con la discriminación de género y la discriminación por discapacidad. Para hablar de todo esto, hoy tenemos invitadas muy especiales y quiero darle la palabra en primer lugar a mi querida amiga Rosa Almirón. Ella es Julie, conocida por todos ustedes. Y bueno, queremos presentarte, Julie. Rosa Almirón va a ser una de nuestras tutoras a lo largo de estos 3 años. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres de Personas con Polio y Pospolio, y por supuesto ha venido trabajando muchísimo con nosotras para llevar este proyecto a buen puerto, para que iniciemos. Y bueno, quiero darte la palabra, Julie, para que nos cuentes un poco cuáles son las expectativas desde las mujeres con discapacidad en relación a esta propuesta. Bienvenida, Julie. Bueno, mientras tratamos de restablecer la comunicación con Julie, le vamos a dar también la bienvenida. Tenemos 2 mujeres que han sufrido situaciones de discapacidad por temas de violencia de género o por situación de violencia por discapacidad. Ustedes saben muy bien que a lo largo de estos años hemos seguido estos temas atentamente y por supuesto nos ocupa que no haya estadísticas adecuadamente desagregadas que registren estas temáticas. Los datos que hay son datos bastante viejos. Tenemos datos del año 2016 sobre violencia contra las mujeres con discapacidad. En el año 2016, en las llamadas telefónicas del 0800 había 948 llamadas a nivel nacional, de las cuales específicamente referían a mujeres con discapacidad, un porcentaje muy importante, 948 llamadas eran de mujeres con discapacidad por violencia de género, y en principio 47% de estas llamadas eran de provincia de Buenos Aires. Mendoza y Capital Federal y San Juan son las provincias que siguen con datos de violencia de género, un 12.6%, 9.7% y 5.9% respectivamente, pero sin embargo no hay demasiada información
hasta ahora, por lo menos publicada por el Ministerio de las Mujeres, en relación a los temas de qué pasó durante la pandemia, donde sabemos que hubo muchos más casos de violencia de género. Quisiera darle entonces la palabra a algunas compañeras que están online. En primer lugar, quisiéramos escuchar el testimonio de alguna de las mujeres que han sufrido violencia por esta situación de violencia de género y discapacidad. Vamos a escuchar el caso de Amalia. Amalia, bueno. Amalia, ¿querés hablar vos? ¿Podés hablar? Hola, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto. Amalia es Amalia Leites y ella ha sido víctima de violencia de género y es una mujer con discapacidad. Contanos un poco, Amalia, cuándo empezaste a sufrir situaciones de violencia y cuál es tu discapacidad y cómo es un poco tu caso. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy todavía un poco nerviosa porque todavía todo lo que va en torno a lo que mi ex y todo todavía me genera como nervios, ¿no? En realidad yo cuando sufrí violencia física, o sea, yo ya había pasado por otro tipo de violencia que es la que no se ve, es la que no te deja actuar ya, porque ya estás como hecha a una situación, cuando pasa una situación de violencia física, como fue mi caso, o sea, yo ni siquiera denuncié, tenía miedo de todo, de no hacer lío, de quedarme quietita, porque también, digo, sin hacer mucho ruido para que no sé, estaba en una situación muy, muy vulnerable y hoy todavía más porque en ese momento, cuando yo sufrí violencia física, yo no quise denunciar porque digo, ¿y si acá me quedo en la calle? ¿No? Entonces yo era como, no quería hacer nada. La cuestión es que al final quedé en la calle. Quedar en la calle al final no quedás en la calle porque siempre tenés amigos, pero mi casa de donde yo viví desde el 2013, ya está, no la tengo porque mi ex se metió ahí, me envió mensaje con su abogada diciendo dónde me envía mis cosas, y yo digo, ¿dónde vas a enviar mis cosas si mi casa es ahí, no? Ese es como el final de lo que estoy pasando ahora, de toda la violencia que yo digo es imperceptible, porque hasta llegar a esto uno sufre violencia económica en mi caso, porque yo dejé todo y por seguir a esta persona, y era como que todo dependía de él, hasta emocionalmente, económicamente, y cuando pasó esto es como que digo, nada, estoy como a la deriva de, de todo, y es volver a reconstruirse una, ¿no? Y poner en valor esto que hablamos mucho de empoderarse, cosa que yo digo, yo siempre levanté la bandera del feminismo y digo, pero al final yo estaba como sometida a una dependencia emocional, económica, y me doy cuenta ahora que de hecho, mira, cuando a mí me envían un mensaje de su abogada, y yo digo, claro, porque yo no tengo para pagar un abogado. Entonces digo, sí, claro, puede enviarme un mensaje con su abogada, o cosas de, no sé. Contanos un poquito, ¿cuál es la discapacidad que vos tenés? ¿Desde cuándo?
¿Cuándo empezaste esta relación? Él también es una persona con discapacidad. ¿Considerás que todo esto tiene que ver con tu condición de mujer o además algunas cuestiones se vieron agravadas por tu condición de mujer con discapacidad? Bueno, yo tuve un accidente a los 22 años. eh, Ahora tengo 41. Eh, Empecé un poco al año más o menos, yo empecé a hacer deportes, yo juego al básquet en silla de ruedas, y ahí como que poco a poco fui metiéndome, insertándome otra vez en actividad de cualquier persona, estudiar, trabajar. Trabajé en el INADI cuando vos eras presidenta, en el proyecto de concientizar para incluir, allá por el 2008, 2009 tal vez era. Y era como, no sé, para mí era como tan no sé, importante, era salir a las empresas a contar lo que hacíamos para incorporar a personas con discapacidad en sus empresas, y estaba en eso y era como que me sentía que estaba reactivando mi vida, ¿no? Luego conozco a esta persona que fue también más o menos 2009, tal vez finales del 2008, no recuerdo bien ya, pero fueron 11 años. Entonces, yo dejé todo lo que estaba haciendo acá, ni siquiera terminé el secundario. Este engranaje que tenía de conocer gente e ir metiéndome para tener una vida digna en realidad, porque al final era como esto de tener vos tus cosas por tus medios y todo esto, ¿no? Y al final, bueno, lo dejé todo porque ¿Qué aparece eso? Perdón. Continúa, Amalia, por favor. Bueno, yo dejé todo esto por amor, vamos a decirlo, porque uno nunca piensa que algo va a andar mal en el futuro, y cuestión que por 11 años vivimos mitad en el país y mitad fuera. Él también juega al básquet como yo, pero él no tiene una discapacidad visible como la mía, que estoy en silla de ruedas. Él simplemente tiene como un acortamiento de tendón que le impide hacer el deporte normal, digamos, y entonces eso le permite jugar en silla. La cuestión es que, claro, yo fui afuera, a España, primer tiempo, y allá no pude jugar al básquet porque por ser mujer extranjera no me correspondía la reducción de puntos, bueno, una cuestión de estas, entonces yo no pude jugar. Cuestión es que nos quedamos 3 años en España sin poder volver. En esos 3 años que estuvimos sin poder volver, él siguió siempre trabajando, facturando, realizándose, y yo, nada, o sea, ¿cómo se dice? Invisibilizada. Pero ¿qué hacíamos? Anduvimos de mendigar a Cáritas entre los amigos, y para enviar dinero para comprar la casa donde estamos ahora. Pero entonces yo siempre le dije esto, o sea, vivo en un lugar que es tanto mío como tuyo, porque fueron 3 años sin yo poder ver a mi familia, sin poder trabajar, con amenazas de gente del club, que porque tenían mala relación con él y amenazándonos que nos iban a mandar a la policía para echarnos del país, cosas de esas. Pero sin embargo, yo no hice nada, o sea, a mí no me corresponde nada. Es como, él lo hizo todo. De hecho, me enviaba mensajes diciéndome, yo pagué todo, yo hice esto, yo pagué el 100%, y yo entonces, ¿qué fui durante 11 años?
durante estos 3 años primeros donde se compró la casa, al final te sentís por el suelo porque, ¿qué hiciste? No sé si se puede decir malas palabras, pero ¿qué fuiste durante todo ese tiempo? ¿Su acompañante? ¿Su sirvienta? No sé, es como la impotencia que siento ahora es... Bueno, te agradecemos este testimonio y sin dudas, bueno, has sido víctima de situaciones de violencia económica, de violencia simbólica, y bueno, la doble situación de género y discapacidad retroalimentaron esta situación, también poniéndote en una desventaja para tener autonomía y tomar decisiones. Quisiera escuchar el otro testimonio de Laura Trejo, a quien tenemos por teléfono. Gracias, Laura. ¿Nos podés contar, Laura, cuál es tu discapacidad y qué pasó con el hecho de que vos sos mamá y tenés una hija y la violencia que sufriste de tus papás? Sí, yo tenía un hijo antes de tener discapacidad. ¿Me escuchás, no? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno. Te digo, bueno, y es como que yo viví violencia toda mi vida, pero antes de tener discapacidad podía defenderme. Después de al adquirirla, no pude defenderme más. Primero pasé la violencia por parte de mi ex marido, que él decidió, cuando yo quedé en coma y tuvo todo el tema, formar otra pareja. Y como yo no podía cuidar a mi hijo, se lo iba a quedar él. Bueno, salí de esto, bueno, me pasaron a un pediátrico. La discapacidad que tengo es discapacidad múltiple con todo lo que era. Laura, ¿podrías apagar? Vamos a volver a vos en un minuto, pero está entrando como un ruido de televisión o de radio, algo que entra un ruido de tu teléfono. Ruido de televisión puede ser. Por favor, ¿podés? ¿Podrías apagar la tele? Sí. Bueno, mientras tanto, Mabel Remón, ¿estás en línea? Acá estoy. Ok, bueno, gracias, Mabel, por estar. Bueno, Mabel Remón, ella es de Adajuz, del Ministerio de Justicia. Bueno, estábamos contando un poco lo que estaba sucediendo con las mujeres con discapacidad y la violencia a lo largo de estos años, pero fundamentalmente muy preocupadas porque hubo una mayor cantidad de hechos de violencia durante la pandemia. Entonces, bueno, sabemos que el programa que ustedes coordinan desde el Ministerio de Justicia de alguna manera trabaja por el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Contanos un poco qué pasó durante la pandemia, qué estadísticas tienen y qué hace Adajuz en relación a las mujeres que son víctimas de violencia. Sí, Adajuz en general. ¿Qué tal, María José? Bueno, gracias a todas. ¿Qué tal, Julie? ¿Cómo andan? En realidad, Adajuz lo que hace es exactamente el artículo 13 de la Convención, ¿no? Que son los ajustes de procedimiento en materia de discapacidad. Trabajamos más con los operadores judiciales que con las propias personas. Sin embargo, nos excedemos generalmente en las funciones por el tipo de equipo que hay y hacemos mucho más que sí. No, me distraje leyendo, perdón, que hacemos más que solo hacer un ajuste de procedimiento, es decir, facilitamos para que las personas, sobre todo en este caso las mujeres, que en época de pandemia
quedó bien expuesto de qué modo pueden hacer denuncias. No tienen herramientas de cómo acceder a la justicia y ese es el punto clave. Sobre todo aquellas que están en situación de discapacidad motriz, que no pueden desplazarse y que pueden llegar a carecer de un medio de comunicación efectivo para llamar a cualquier línea. Nosotros cuando detectamos, instrumentamos y arbitramos los medios para que primero pueda hacer la denuncia y después ver de qué modo va a tener un letrado con el cual nosotros podamos trabajar con él. Denuncias de violencia hubo muchas, de todo tipo, intrafamiliar, que nosotros hayamos participado, ¿no? Intrafamiliar, de vecinos, gente irascible por la propia situación de violencia. Todo lo que ha ocurrido durante la pandemia fue nada más que exponer lo que pasa cuando no hay pandemia también. No hay distracción cuando hay pandemia, porque todo se observa al llamar un médico, al llamar la ambulancia, se enferma algún familiar de la persona con discapacidad y allí sale a la luz su condición. También hubo muchas internaciones involuntarias, medicación excesiva en algunas personas. Otro tipo de violencia que se detectó, y sobre todo en mujeres, que cuando eran internadas por temas de pandemia, por ejemplo, la falta de autorización para un acompañante. El acompañante justamente por la pandemia no se permitía ingresar a nadie en los hospitales. Trabajamos fuertemente en ese punto, y sobre todo los abogados, ¿no? Y las abogadas del equipo, que, bueno, interactuaban a veces con la buena voluntad o no del ámbito de salud, porque la falta de una reglamentación efectiva hace que no todas las normas se cumplan del mismo modo. Si la ley existe, pero el cumplimiento de esa ley no es pareja, cada uno aplica de acuerdo a su criterio la misma ley. Si la ley existe, pero la interpretación es discrecional. Entonces, tanto jueces como operadores judiciales interpretan a su modo. Nosotros no. Mabel, ¿a ustedes les llegan casos de todo el país? ¿Y me podés contar de alguna manera los casos que tienen que ver con mujeres con discapacidad, pero que cruzan el tema de violencia de género y que se agudiza o que se vuelve más delicado por la situación de discapacidad o viceversa? Sí. Sí, trabajamos en todo el país, hay provincias, vos bien lo sabés, María José, que hay provincias donde la información escasea para la población en general. Ni siquiera saben que tienen derecho a pedir ayuda o denunciar. Hemos tenido situaciones de esclavitud, situaciones de trata de mujeres con discapacidad, y sobre todo en discapacidad intelectual o discapacidad auditiva. Si bien fueron pocos los detectados, ya con haber detectado algunos significa que debe haber mucho más y no los podemos encontrar, ¿no? Esto es una falla del sistema, pero en ese caso se trabaja intensamente con la federal, que es quien trabaja el tema de trata y de venta de estupefacientes justamente, que son utilizadas mujeres con discapacidad para el transporte de sustancias. Eso también es un grado de violencia, son las que luego van detenidas y enjuiciadas. Cómo se realiza después el juicio y todo lo que significa dentro de la causa tiene que ser absolutamente adaptado, pero nosotros hacemos una cuasi investigación a la par de la Fiscalía para detectar cuáles fueron las razones que la llevó a esa mujer con discapacidad, ya sea para cometer un homicidio como hemos tenido, o para no poder salvar a su hijo, que su pareja lo mató. Esos casos
se han dado en estos últimos años. Y generalmente en algunas provincias esas mujeres son acusadas por abandono, es decir, como que son ellas las que no han cuidado de ese hijo y que no los protegieron. Hemos tenido un caso que fue muy trabajado con varios sectores y un par de ONGs, en el cual se la culpaba a ella y el homicida en realidad estaba libre, ¿no? Y ella con un retraso madurativo no podía impedir, y además el grado de violencia que recibía ella también por parte de su marido en su momento, y frente a lo cual 2 años tuvimos esa causa hasta que finalmente arribamos a buen puerto, pero en todo ese lapso esa mujer estuvo detenida por filicidio o por omisión, porque según decían, tenía que haber sido quien defendiese a ese hijo. Sí. Quiero volver a Laura, porque vos mencionabas recién que muchos de los casos, particularmente de violencia, tienen que ver con violencia hacia personas con problemas auditivos o problemas mentales. Sí. Y Laura tiene hipoacusia y ella ha tenido problemas graves por su condición y discriminación y violencia por parte de sus propios padres en relación a la crianza de su hijo. Laura, espero que nos puedas contar ahora muy brevemente tu caso. ¿Nos podés relatar? ¿Te puedo ir bien ahora? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, sí. Cuando empecé a vivir con mis padres, había casos de violencia muy fuertes durante la semana. Yo a mi hijo veía solamente los fines de semana. Se quedaba a dormir. Y en medio de esto, pues, se había ido a mi padre, que bueno, se habían discutido entre ellos, que me lo empezaron a atacar a mí. Y en eso a mi hijo lo quisieron meter en el medio. Y yo no quise que al medio lo usaran para discriminar. Y entonces me tiré de la silla para desviarle la atención. Y mi padre creían que estaba absolutamente loca. Pero entonces fueron y llamaron a examen psiquiátrico para que me interne al manicomio. Fueron la gente de examen, me preguntaron si me estaban golpeando, soy que sí, y solamente me pidieron la cita y se fueron. Y ahí me quedé. Y tuve que pedirle al padre de mi hijo que no me lo lleve por un tiempo. Después tampoco lo pude recuperar porque el padre aprovechó para mudarse y yo no sabía dónde estaba. Constantemente me decían que mi hijo vivía en una villa y que ellos no se iban a meter en una villa. Y yo me volvía loca por saber algo de él. ¿Qué edad tiene? En ese momento estaban creciendo los dientes. Yo tengo los dientes parejos. Quería saber si el niño estaba con los dientes bien. Era algo tan simple como eso. Y bueno, no había forma. Laura, ¿qué edad tiene su hijo? Ahora, ahorita tiene 27 años. Ahorita es grande, todo. El tema es que no pude crearlo yo, porque todo el tiempo estuve en la casa de mis padres, y que lo pude volver a ver, tenía que optar
por ver a mi hijo y permanecer casada para evitar cualquier clase de discusión, o hablar libremente y quitarme terribles quilombos y dejarle la venir. Bueno, escuchamos el testimonio de Laura y el testimonio de Amelia, uno más vinculado a violencia de género, otro más vinculado a violencia por razones de discapacidad, pero son dos casos de dos mujeres en los cuales, en un caso por parte de su pareja, en otro caso por parte de los padres, la condición de género, la condición de mujer, la condición de madre, en el otro caso, se vieron dificultadas en el ejercicio por esta combinación de factores de género y discapacidad, ¿no? En ese sentido, queremos hablar un minuto con Julie, con Rosa Almirón, que es la tutora del proyecto que estamos llevando adelante, para que nos cuenten, muchos años de trabajo en el tema, pero cuáles son las expectativas, cuáles son los objetivos del proyecto y de esta capacitación en particular. Rosa, te escuchamos. No, me escuchan ahora. Buenas tardes, Mabel, buenas tardes, chicas. Sí, muchos años en el tema, pero en el tema de discapacidad, ¿no? Yo creo que estoy aprendiendo mucho con todas las chicas y me parece que acá lo fundamental es la interseccionalidad que hay. Porque tanto en el caso de Amalia como en el caso de Laura, no solamente es ser mujer, ser una persona con discapacidad, también es no tener un buen abogado, no ser una persona que no puede pagar un buen abogado como para que las defienda. Creo que se dan todas esas pautas, ¿no? Y lo que de esta capacitación me interesa y veo es que muchas personas que nos hablaron en privado, es como que a lo mejor no se daban cuenta de que estaban pasando por un momento de violencia. Y al estar en estas capacitaciones, es como que se dieron cuenta, se abrieron los ojos y dijeron, yo estoy pasando por esto. Así que, bueno, recién fue la primera etapa de esta capacitación. Esperamos que las próximas también podamos detectar a más personas, y yo soy de las que ve el vaso siempre lleno, y creo que con que podamos ayudar a algunas, ya con eso me siento muy conforme. Vos traes, Julie, un tema que no solamente es un tema de género, no solamente es un tema de discapacidad, sino también es un tema de falta de autonomía, falta de acceso a recursos, todo lo que tiene que ver con la justicia está de alguna manera privatizado, o las personas no saben a dónde recurrir, qué servicios jurídicos gratuitos existen. Entonces también es un poco difícil poder acceder a los cuidados por parte del Estado. Pero hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene un programa Acompañar, que de alguna manera pone abogados y abogadas en el acompañamiento de las personas con discapacidad. También en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que estamos aquí en la ciudad, tenemos un acompañamiento y un asesoramiento jurídico gratuito para personas con discapacidad, y por supuesto también está este programa ADAJUS del Ministerio de Justicia, que si bien trabaja con la pata judicial, si se contactan con ellas saben a dónde derivarlas, ¿no? Y también está la Defensoría, donde Estela Maris Martínez también monitorea todas las causas que tienen que ver con personas con discapacidad, y hay defensores oficiales. Entonces, no se trata simplemente de capacitar y empoderar a las mujeres para contarles lo que es la violencia de género, lo que es la violencia por discapacidad, sino también de darles las herramientas,
el recursero, de qué puerta hay que tocar, qué timbre hay que tocar, a dónde recurrir. Por eso, bueno, tan importante, Mabel, que nos cuentes desde el Estado qué dispositivos hay para las personas con discapacidad en distintos organismos y también a nivel federal, ¿no? Los dispositivos, cuando se detectan personas con discapacidad que están en situación de aislamiento en sus hogares y que, dada la situación laboral actual, muchas veces se piden acompañantes terapéuticos para su cuidado y en otros casos no. Lo que hay en algunas ciudades, lamentablemente digo, porque esto sí es privativo de cada provincia, dispositivos electrónicos en el cual la persona pueda comunicar un estado de violencia, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires fue la primera que tiene estos dispositivos electrónicos. Estamos buscando también o trabajando y colaborando con las fuerzas de seguridad para ver de qué modo pueden sus ingenieros y todos esos espacios de investigación que tienen, en el caso de la federal, de establecer alguna forma de comunicación que sea más económica, porque yo siempre pienso, yo y el equipo también, pensamos siempre a nivel federal. En las grandes ciudades muy bien, pero en las poblaciones más alejadas no tienen acceso, esa es nuestra preocupación hoy. Llamados telefónicos, números hay, en todo lo que es aquí cercano. María José, vos sabés cómo funciona la OBD. La OBD está preparada para personas con discapacidad. La OBD es la Oficina de Violencia contra las Mujeres, ¿no? Sí, allí está preparada para personas con discapacidad, han adecuado el protocolo. En su momento se trabajó con la doctora Hayton, que fue la que lo puso en práctica, y la verdad, muy agradecidos todos y a la Oficina de Violencia también. Se trabaja intensamente con también otros equipos del ministerio, que es la violencia hacia la mujer, que está dentro del propio ministerio. Cuando ellos detectan, está también la dirección de trata. Sí, trabajamos en conjunto, cada uno que detecta se comunica con el otro, con la otra dirección, y a través de ellos, así que todas las noticias que recibimos a través de la fuente que fuera, intervenimos. Lo que falta es una mayor difusión de esas fuentes. Y tenés razón, María José, como siempre, de que hay dispositivos gratuitos, pero no están informados para poder acceder. Nosotros orientamos hacia dónde deben dirigirse. Viene la persona muchas veces en forma directa o nos llama. No podemos patrocinar a partir del Estado, sabes que no podemos, pero sí podemos hacer exactamente lo que vos dijiste, orientar, llevar, acompañar hacia quienes puedan ejercer ese patrocinio. Bueno, contemos que nuestro proyecto que estamos llevando adelante con el acompañamiento del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, la idea central es, por un lado, capacitar y empoderar a las mujeres con discapacidad en temas de género, por el otro lado, darles recursos, darles herramientas, pero también una pata del proyecto tiene por objeto revisar los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género en las 24 jurisdicciones, en todas las provincias, para ver si todos los protocolos están teniendo en cuenta a las mujeres con discapacidad, porque sabemos que algunas provincias tienen estas adecuaciones que implican accesibilidad física en el acceso a las oficinas, pero también accesibilidad para las personas con dificultades visuales o auditivas, accesibilidad en todos los términos y también todos los apoyos que sean necesarios, donde, bueno, por supuesto, el tema del acceso a un buen abogado o un abogado gratuito es fundamental. Por eso es muy importante saber, Amelia, si vos pudiste recurrir a algún abogado, si fuiste a alguna institución, lo mismo Laura, les escuchamos. Amelia, vos en tu derrotero
recurriste a alguna institución pública, algún abogado, te asesoraste en algún lugar? Yo simplemente por amigas, amigos que tengo que son abogados, pero tampoco más o menos por dónde podía ir, pero yo ahora yo tengo cosas ahí. Hay algo que todavía me maneja y que es el miedo, ¿no? Entonces, el sábado pasado, yo le escribí a la abogada de mi ex diciéndole que iba a pasar por mi casa a buscar un par de cosas, porque yo fui de viaje y cuando volví no tenía casa, o sea, mi ex se metió adentro igual. Y me esperaban ahí con todas mis pertenencias, ¿no? Y era muy gracioso ver ese panorama porque todas mis pertenencias durante 11 años de pareja y lo que viví en mi casa desde el 2013 era una mesa vieja, un par de ropa, y digo, wow. Y en cuanto a todo lo que me hicieron, me sugirieron, era hacer la denuncia siempre hacer denuncia, abogados, pero en realidad abogados gratuitos y esto en realidad no sé, no tengo información de por dónde, ¿no? Y después costearme uno yo con una pensión por discapacidad, no puedo. No tengo, imagínate que yo cuando me separo entramos en pandemia justo, entonces fueron los años de pandemia y yo recibiendo mensajes de mi ex como, ay, sí, ya pasó un año y no conseguís trabajo. Y yo, wow, digo, tengo amigas que están súper mega preparadas en la vida y están sin trabajo. Yo, que me venía a instalar en Argentina, definitivamente, digamos que, y perdida del todo, porque sin conocimiento dónde ir, a qué puerta tocar, como decías vos, con miedo, con todo esto, entonces es como que todo eso, como que toda esta situación me paralizó todavía aún más y sigo ahí, viste, con esto en el cuerpo ahora sí tengo donde vivir por ahora, por un tiempito, pero y después que estoy en la calle, o sea, porque mi casa es ahí. Bueno, es muy importante lo que contás, Amelia, y más allá de que después estarás en contacto con Julie, con Mabel, para ver qué derivaciones y qué acompañamiento se puede hacer, lo que estás refiriendo es que no se trata simplemente de un asesoramiento jurídico, sino también de una contención emocional, de un acompañamiento psicológico, que cuando una persona sufre violencia y está en estado de vulnerabilidad, tampoco se trata simplemente de tener un abogado, porque no cualquier abogado además está capacitado para acompañar un proceso de violencia de género, ¿no? En tu caso, Laura, si nos estás escuchando, ¿tuviste acceso a algún acompañamiento jurídico? ¿Pudiste recurrir a algún área de gobierno que te haya acompañado en el proceso de recuperar la crianza de tu hijo? No, para nada, porque yo no podía llegar a ese lugar. No podía llegar, ¿cómo así? No puedo ni siquiera mover esa rueda. Tenía que llevarme aire, así que estaba totalmente atada. Y si alguien venía a mi casa, a la casa de mi padre, yo no podía decir nada. Era algo así. Y recién cuando pude salir, tuve que rehabilitarme físicamente para dejar de tener miedo a hablar. Porque me miedo de pedirle algo a alguna enfermera que tenía
muchísimo miedo. Bueno, el común denominador en esto que Laura nos refiere y Amelia es el miedo, ¿no? El miedo, la violencia física, verbal, simbólica, la situación de no poder, la situación de vulnerabilidad y el miedo. ¿Y a dónde recurrir cuando tenemos miedo? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos guía en esa situación? Mabel, ¿qué hayas dejado en el algunos contactos, algunas sugerencias a dónde recurrir y cómo contactarse con ustedes para estas situaciones y casos? Sí, cómo no, Adajuz está la página tanto en Facebook como en el Ministerio de Justicia. Adajuz es asistencia a las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, pero dentro del Ministerio también está en la dirección de acompañamiento a la víctima, que allí también se puede trabajar en conjunto y en forma interdisciplinar para poder asistir. También está la Dirección de la Mujer dentro del Ministerio de Violencia, ¿no? Que entre todos generamos un plan de acción como para poder asistir. ¿De qué nacionalidad es Amelia? Argentina. Pero ¿por qué cuando antes dijeron cuando estoy en que estoy en Argentina? Porque yo, por el deporte, durante 11 años viví mitad en el país y mitad fuera del país, que era donde jugaba mi ex en distintos países, ¿no? ¿Él también es argentino? Él también es argentino, sí. Y también juega al básquet en silla de ruedas como yo. Pero a mí me pasa esto, bueno, es como, es lo que decía Laura, ¿no? El miedo, porque al final, y después andá y rebuscate como puedas entre abogados o psicólogos, y porque yo hasta tuve que tomar terapia para enfrentar esa situación de ir a enfrentar esto. Y cuando voy, o sea, el hombre ni siquiera salió a recibirme, y yo digo, habla con mi abogada, ¿no? Está bien. Bueno, como es una situación tan personal, cuando quieran se pueden comunicar con Adajuz y nosotros brindamos toda la información necesaria, porque bueno, es urgente tu situación, prácticamente, no por el hecho de la violencia sí, sino por la consecuencia de ese acto de violencia, ¿no? Gracias. Quisiera agradecerle a Mabel Remón y a Laura y a Amelia, pero sobre todo quisiera darle las últimas palabras de cierre a Julie para ver especialmente cómo contactarnos con el proyecto, cómo contactarnos con ella para las mujeres que se quieran inscribir en la capacitación para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad contra la violencia y las expectativas y las energías que están poniendo para llevar este proyecto adelante. Puedo hacer una mención chiquitísima que es muy importante. Dijeron, llaman al examen psiquiátrico. Es muy habitual en el caso de las mujeres. Muy habitual en casos de mujeres con discapacidad, que si apenas levantan la voz, llamen al examen psiquiátrico. Esto es un punto clave a tratar. Bueno, gracias, perdón. Bueno, gracias a vos, Mabel, no solo por estar acá, sino porque ya nos habías ofrecido una ayuda cuando necesitábamos el Zoom, y la verdad que juntos, los organismos, las instituciones, es cuando más se logra. Yo estoy muy agradecida a la Redi también, a Carolina Buceta, a Cecilia Gómez, y porque la verdad que están dando una capacitación extraordinaria, y a las personas que quieran anotarse,
apaargentina@gmail.com, y también les dejo mi celular 156-025-5575. Me llaman, nos ponemos en contacto, les mando el link y mañana estamos nuevamente compartiendo la capacitación. Y un beso a Verónica también, González. González, sí, Verónica. Sí, Carolina Buceta y Verónica, para mí van juntas. Bueno, muchísimas gracias a todas por haber participado en el programa de hoy, Laura Trejo y Amelia Leista por sus testimonios, a Mabel Remón del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a Julie Almirón de APA por ser parte también de este proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia de Género. Y bueno, nos estamos viendo, vamos a seguir todos los lunes haciendo programas de radio sobre distintos colectivos de violencia que son víctimas de violencia de colectivos vulnerabilizados, de mujeres. La semana que viene vamos a estar hablando de la violencia contra las mujeres migrantes. Y por supuesto, es muy importante esta etapa de la capacitación para las mujeres en los temas de género, porque en general las mujeres con discapacidad no han abierto a veces a su participación y a su activismo en los temas de género, y es importante que hagan esta interconexión entre los dos temas, pero también vamos a estar trabajando y agradecemos muchísimo a la Red de Mujeres por la Justicia, porque ellas mismas, siendo juezas, siendo defensoras, siendo asesoras de menores, están empezando a revisar las categorías y sobre todo los protocolos para la atención a las mujeres con discapacidad en las situaciones de violencia. Así que estamos muy agradecidas por ser parte de este proyecto y esperemos que vamos a ir contándoles cómo avanzamos, cuáles son los logros, cuáles son los resultados en ese empoderamiento y en generar más canales de participación y más puentes entre las instituciones y las redes para que prevengamos, erradiquemos la violencia contra las mujeres en todas sus formas y para todos los colectivos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman.